Bien, tengan buenos días, tarde o noche, hermanos, amigos, personas que a través de las diferentes redes sociales logran ver este video audio con el propósito precisamente de edificarnos y enfocarnos en cuanto al mensaje central u objetivo del Señor para su iglesia, es decir, en el mensaje del Apocalipsis a través de Juan hacia nosotros, su iglesia. Bienaventurados el que lee, oye y guarda las profecías dadas por el Señor en su libro revelado a Juan para las iglesias. Y dice en el mismo capítulo 1, versículo 10, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, aleluya, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardis, a Filadelfia y la Odisea. Bien, ¿dónde quedaban ubicadas estas iglesias? Para tener un, una ilustración adecuada respecto de ello. Bien, podemos aquí ver que precisamente las iglesias, el Señor dice, escribe a las iglesias que están en Asia, no están en Europa, no están en América, están en Asia. Las 7 iglesias, como se pueden ver aquí en esta ilustración, están una relativamente cerca de la otra, pero no todas se desarrollan o todas se, eh, se desarrollan con las características que el Señor le escribe o le anuncia en el mismo periodo de tiempo. Cada una van a estar situada en diferentes épocas de la humanidad. Pero para Dios todo ya pasó. O sea, Dios escribe desde la eternidad. El Señor se le presenta, es más, en el capítulo primero de Juan, en la revelación o Apocalipsis, como el Dios Todopoderoso. Ya no es el Cordero de Dios, aleluya, que vino a quitar el pecado del mundo. Ya no es el maestro, el rabí, aleluya, oh gloria a Dios. Ahora es el Todopoderoso. Así se le presenta, aleluya, a Juan, como el Todopoderoso. No le decía en discípulo amado, no, es glorioso, es poderoso. Entonces aquí podemos ver de donde está el mar Egeo. Partiendo del mar Egeo, todo lo que está al occidente ya es Grecia, es decir, Europa. Entonces la unión de entre Asia y Europa precisamente es donde van a florecer todas las culturas de los imperios correspondientes, en este caso el romano, pero todos los imperios venían dándose desde dónde, desde oriente hacia occidente. Y es interesante ver que la puerta o la entrada a ese antiguo mundo era Éfeso, una de las principales iglesias en las cuales el Señor precisamente habla de que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de maldad en las regiones celestes, huestes espirituales. Y más arribita, ustedes pueden ver también que está Pérgamo, prácticamente cerca de lo que hoy es Turquía. Dios en ese momento, en el Apocalipsis capítulo 2, señala que en Pérgamo precisamente estaba situado el trono, físicamente el trono físico del maligno, lo dice en dos ocasiones. De manera tal que estos son señales que nos dejan ver o interpretar que en este antiguo mundo, eh, donde floreció bajo el imperio romano, acuérdense, bajo el imperio romano, todo lo que fue la cultura greco-romana, porque acuérdense, estamos hablando no del emperador, no del imperio, sino la cultura que subyace bajo ese imperio. Entonces era la cultura greco-romana. Roma tomó algo, los pueblos conquistados lo que hacía es que absorbía su cultura. La cultura de por sí de Roma y de Grecia era politeísta, tenía múltiples dioses.
cuando el cristianismo, el Señor asciende y establece su iglesia y comienza, aleluya, a multiplicarse sobre la faz de la tierra, esta cultura monoteísta choca precisamente contra el trono del maligno, y él lo inmediato que quiere hacer es reprimirla, y comienzan a darse las primeras persecuciones de las iglesias que en ese entonces estaban en Jerusalén y en Judea. Y sabemos que, como dice Hechos capítulo 1, 8 y 8.1, los pueblos comienzan a ir por la persecución a predicar y a irse de la tierra de Jerusalén hacia el resto de los gentiles, y toma mayor empuje con Pablo. Bien, interesante esto, porque cuando Pablo eh, llega a los diferentes pueblos de Asia, en toda esta sección que podemos apreciar aquí, precisamente él funda no 7 iglesias, sino, o sea, 7 iglesias que alrededor de ellas iban a tener muchas otras iglesias, porque acuérdense que las iglesias eran como familias, eran familiares. Ahora, interesante es que lo que sí hace Pablo es que escribe 7 cartas a 7 iglesias que él funda en Asia y en Europa, es decir, en el lado occidental del mar Egeo. Interesante. Jesús da 7 mensajes finales a su iglesia, y Pablo, por el Espíritu Santo, también escribe a 7 iglesias de la cual el Señor le ha permitido fundar. En esto obviamente que sí hay cierta semejanza, porque he podido investigar, pero no es el tema que nos aborda en esta ocasión, pero sí tienen muchas similitudes. Por ejemplo, podríamos decir que la iglesia de Efesios tiene bastante similitud con la iglesia escrita en Éfeso, que el Señor le dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. La iglesia de Esmirna tiene mucha semejanza con la iglesia que Pablo fundó de Filipenses. La iglesia de Pérgamo tiene mucha similitud con la iglesia de Corintios, donde Pablo le escribe en 1 y 2 de Corintios. La iglesia de Tiatira, a la cual el Señor le dice: escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, tiene mucha similitud y parecido con la iglesia de los Gálatas. La iglesia de Sardis tiene mucha similitud con la iglesia a los romanos, la carta en la cual Pablo, cuando le escribió a los romanos. La iglesia de Filadelfia tiene mucha similitud con la iglesia donde Pablo fundó que es en Tesalónica, 1 y 2 de Tesalonicense, donde escribió por el Espíritu Santo. Y la iglesia de la Odisea, mucha similitud, y en efecto en muchas de ellas se mencionan en las cartas del apóstol, se mencionan en su escrito iglesias específicas dentro de ese lugar de Colosenses. Hay una específica que es la Odisea. Interesante. Ya le tocará a ustedes entonces ver con más detalles que esto efectivamente, estas similitudes tienen mucho que ver con las condiciones específicas, porque hay una mensaje general para la iglesia que le toca vivir cierta época dentro de la historia, y lo vamos a ver de inmediato. Y luego hay una connotación específica para la iglesia en general. Bien, siguiendo con estas connotaciones general, decíamos, es la época en que la iglesia tiene ciertas características que se van a ver marcadas dominantemente para la iglesia de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo, de Tiatira, de Sardis, de Filadelfia y la Odisea. Como pueden ver en este cuadro, aquí hay una característica que la determinan dentro de un rango de años o de tiempo. Por ejemplo, en Éfeso fue la iglesia apostólica, fundada precisamente por Pablo, por Pedro, por Jacobo, ciertamente el Señor, pero a través de ellos, los apóstoles del Señor.
que data del año 30 al año 100 eh, después de Cristo, obviamente. Luego le va a seguir el periodo del año 100 al año 312, que es cuando el emperador eh, eh, el emperador Constantino lo que hace es que se convierta al cristianismo, y ahí la iglesia, de ahí en adelante la iglesia se va a fusionar el Estado con la iglesia o con los ritos de la iglesia cristiana. Pero acordémonos que ya subyace una cultura que es politeísta, y ellos van entonces a fusionar esas creencias dentro de la nueva iglesia. Ahora, dentro del año 312 o 313 hasta el 590 se da entonces la creación, lo que conocemos como la Gran Iglesia Católica, porque el Estado se fusiona. Siendo Constantino emperador, entonces proceden a fusionar esta cultura con la fe, con el poder, y se da lo que conocemos como el híbrido ¿no? De que los papas llegan a ser los cardenales, los dominantes del viejo mundo, los emperadores, por decir así, o dominaban a los reyes del entonces. Luego viene el periodo de la iglesia de Tiatira. Bien, después se da entonces el periodo de la iglesia de Tiatira, el periodo comprendido entre el 590 al 1517, en lo cual la iglesia medieval católica, se da tribulación de la iglesia, o sea, es la iglesia perseguida precisamente por la iglesia católica, o sea, donde se dan las grandes inquisiciones y demás que ya conocemos en la historia. La iglesia que se da en Sardis después del año 1517 al 1750, vamos a ver que es una iglesia donde se establecen las reformas, en lo cual conocemos todo lo que el proceso que se da del protestantismo, de lo cual venimos precisamente la iglesia contemporánea cristiana evangélica, eh, que ha creído la base de la escritura, no solamente los dichos por un dominio eh, clérigo o del Estado de una iglesia tradicional como lo es la católica. Luego viene el periodo comprendido entre 1750 y 1925 después de Cristo, en la cual la iglesia se da una iglesia misionera. Se dice que es la iglesia verdadera, o que se irá en el rapto, porque esta iglesia, Jesús cuando le escribe, y se escribe al ángel en la iglesia de Filadelfia, no dice, Damas retén lo que tienes, no tienes nada contrario. O sea, todas las demás iglesias se le ve como quien dice, una cola de paja. Tienen esta contradicción, le dice Dios, arrepiéntete de esto, corrige esto, porque el Señor la exhorta. El propósito de esta revelación es que la iglesia se aperciba, corrija su rumbo, y que entonces pueda participar estándose preparada para el rapto, inminente rapto que está pronto a darse. Y por último, la Odisea, que es, podemos decir, tristemente es la Odisea. Es la iglesia que comprende precisamente del año 1900 hasta nuestra era, hasta el rapto más bien. Es decir, la iglesia desde 1900 hasta que se dé el rapto, hasta ahí terminará el periodo de la iglesia, pero ese rapto sugiere una connotación especial, y aquí tenemos que hablar con detalle, porque la Odisea es la iglesia de esta época. ¿Y cuál es su principal connotación? Es que una iglesia apóstata. Iglesia apóstata, iglesia que va a entrar en su gran mayoría, oiga esto, en su gran mayoría a la tribulación y gran tribulación. Interesante, pero podemos escapar. Para eso precisamente es que lo hacemos con esta función, este video audio. Bien, bien. Continuando
el por qué Dios a través del Señor Jesús envía a Juan un mensaje para su iglesia o sus iglesias en las diferentes épocas que le tocó cursar desde el año en 30 hasta el año que estamos en la actualidad, es decir, hasta el momento en que seamos raptados y el Señor nos lleve a casa. Gloria al Señor. Dentro de ese marco de tiempo, el principal tiempo, el tiempo que nos toca vivir a nosotros, es el de la iglesia apóstata. La iglesia que va apóstata es que significa que va a dejar de creer un evangelio conforme a la escritura, que es la muerte de Jesús como Cordero de Dios, la resurrección del Señor en el cual nos da vida juntamente con Él, y viene en la esperanza por su pueblo, por su iglesia. Esto hoy día muchas iglesias están predicando otras cosas como la prosperidad, como el éxito, como y todas estas cosas. Eso significa que es otro evangelio. El punto central es la muerte y resurrección de Cristo Jesús para perdón de pecado y para llevarnos, aleluya, a su presencia por una eternidad. Bien. Aquí podemos ir definiendo las características, o sea, lo que son, lo que el Señor dice, describe de la iglesia en las diferentes 7 épocas que ya mencionamos en el cuadro anterior. Lo que ha hecho bien, elogia lo que ha hecho bien las iglesias, lo que ha hecho mal. La disciplina del Señor le dice: corrige esto o sencillamente quitaré tu nombre, tu candelabro de en medio de este lugar. Arrepiéntete, no temas nada lo que vas a padecer. Esta es la disciplina y la promesa del Señor: al que venciere, el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Interesante esto, porque no, si es en un espacio de tiempo, estamos hablando de una iglesia específica. En este caso, en nuestros años nos toca vivir bajo la Odisea, que es una iglesia que se ha enfriado. Dice: pero tú eres una desventurada, pobre, ciega, desnuda. Entonces, una iglesia que se ha autoengañado, pretendiendo de que como tiene de todas las cosas, como dice el libro de Isaías capítulo 6, de que tomarán de un hombre solamente su apellido, pero déjanos llevar y comer nuestras propias cosas y vestir nuestro propio vestido. Entonces, esto es interesante porque Dios hace un llamado a su iglesia a que se pueda escapar del engaño del sistema del mundo que en este momento está dominando de cara a este último tiempo final y el rapto, la venida del Señor por su iglesia. Bien, como el mensaje dice: el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, no a la iglesia. Dentro del marco del tiempo es una iglesia, sí, la Odisea. Nos tocó vivir en la Odisea, pero cada iglesia, que es el punto interesante de esta investigación y de esta bendición que el Señor nos ha dado, ha puesto en nuestro corazón, es que en medio de esa iglesia tienen características según cada congregación, porque acordémonos que no habían solo 7 iglesias en Asia, habían esas iglesias centrales, pero habían un montón de iglesias alrededor de ya toda la zona, tanto en Europa, España, o sea, en Roma, había iglesias por doquier, pero Dios le dice: estas son las relativamente significativas, porque de ahí se va a extender toda esta revelación que le estoy dando a mi iglesia en el tiempo. Entonces, es la Odisea, pero la Odisea, por decirle, la Odisea Éfeso, la Odisea Esmirna,
la Odisea Pérgamo, la Odisea Tiatira, la Odisea Sardis, la Odisea Filadelfia. Entonces, dentro de este marco de tiempo, podemos ver que todas las iglesias tienen diferentes características. Es decir, la congregación de Osana tiene ciertas características, la congregación de Tabernáculo tiene cierta connotación, ciertas características, la iglesia en Chiriquí tiene otra característica, la iglesia en Estados Unidos, la iglesia en Europa, la iglesia en África, pero todas cuadran con identificaciones o características dentro de este cuadro que el Señor nos ha dado de eh, cómo Él ve a su iglesia. Entonces, a Dios nada, créame, nada se le escapa. Entonces, lo que a nosotros nos interesa específicamente es ver el detalle general que aborda precisamente eh, la iglesia de la Odisea, que lastimosamente es una iglesia que se cree rica, que tiene, que no le falta nada, pero en realidad dice que es una desventurada, pobre, ciega eh, y desnuda, y que el Señor le recomienda que compre oro para que sea rica, eh, que compre colirio para los ojos y que se vista para que no se vea su desnudez. Entonces, esto es interesante señalarlo porque la iglesia, si no percibimos, si no mantenemos la perspectiva de que Dios, el mensaje central del Apocalipsis, no es para que todo el mundo o alguien tenga la interpretación adecuada del rapto, de en qué momento, si va a ser, si vamos a pasar por tribulación, si es pretribulación, si es en postribulación. Eso no es lo importante. Lo más relevante es que la iglesia esté preparada y sepa cómo se sitúa dentro de este cuadro de llamado, de reprensión, de atención, de exhortación de Dios para su iglesia, de tal manera que cuando suene la trompeta final, el mismo Señor con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descienda del cielo, los muertos en Cristo resuciten primero y luego nosotros los que hayamos quedado preparados, esperándole, aleluya, bendito sea el nombre del Señor, viajemos a casa juntamente, nos encontremos con el Señor en el aire y con aquellos que murieron en el Señor. Ese es el propósito de este video. Dios le bendiga, Dios le guarde, Dios le prepare y le ayude. En el nombre de Jesús. Amén.